Antes de iniciar este video, te invito a que te unas a nuestra red social jurídica llamada Jurebook, donde encontrarás más contenido jurídico y funciones que te ayudarán en tu profesión. Solo ingresa a jurebook.com. En el juicio de amparo, existen dos diversos procedimientos que, de acuerdo con la ley de amparo y la jurisprudencia, han recibido los nombres de amparo indirecto y amparo directo. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que conozcas sus particularidades. Tiene fundamento en el artículo 107, fracción quinta de la Constitución Federal, así como en el artículo 170 de la Ley de Amparo. Del contenido de esos artículos podemos concluir que el amparo directo es la vía adecuada para reclamar sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, y en ambos casos, siempre que sean dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Veamos en qué consisten cada una de estas. Se entiende por sentencias definitivas los que deciden el juicio en lo principal, y respecto de las cuales la ley de la materia no conceda recurso ordinario alguno por el que puedan ser modificadas o revocadas, salvo que la ley permita la renuncia del recurso. Así, para que la resolución emitida por un tribunal pueda ser considerada como definitiva, debe reunir dos condiciones. Por su naturaleza, es definitiva debido a que resuelve las cuestiones planteadas por las partes, bien sea como acciones o como excepciones. Es decir, existe pronunciamiento resolviendo el asunto sometido a su estudio. Por su firmeza, es definitiva debido a que ya no procede ningún recurso o medio de defensa ordinario por medio del cual se pueda modificar o revocar. Un claro ejemplo de sentencia definitiva sería el siguiente. Una autoridad fiscal, en este caso el SAT, le determina un crédito fiscal a un contribuyente en cantidad total de 100,000 pesos. El contribuyente impugna esa resolución mediante el juicio contencioso administrativo federal. Y en su demanda, vía concepto de impugnación, alega que esta resolución es ilegal, porque se encuentra indebidamente fundada y motivada en cuanto al fondo del asunto. En este caso, la autoridad demandada sostiene la legalidad de su resolución. Cabe mencionar que en contra de las sentencias emitidas en un juicio contencioso administrativo federal, no procede algún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. De las relatadas consideraciones, podemos advertir que el fallo del Tribunal Administrativo constituye una sentencia definitiva, porque está resolviendo las cuestiones planteadas por las partes, esto es, en cuanto a la parte actora, la indebida fundamentación y motivación de la resolución, y en cuanto a la autoridad demandada, que su resolución se encuentra pegada a derecho. Luego entonces, la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se encuentra firme, porque en su contra ya no procede ningún recurso o medio de defensa ordinario por medio del cual pueda ser modificada o revocada, por lo que en este caso será procedente el juicio de amparo en la vía directa. Ahora, ¿qué pasaría si específicamente en este ejemplo el contribuyente tuviera un fallo favorable? ¿Podría promover amparo directo? La respuesta es afirmativa en atención a la fracción segunda del artículo 170 de la Ley de Amparo, al señalar lo siguiente. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede, fracción segunda, contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean favorables al quejoso. Así, supongamos que en nuestro ejemplo, la nulidad consistió en un vicio formal, como por ejemplo la falta de fundamentación. No obstante, el contribuyente desde el juicio contencioso administrativo federal, en su demanda vía concepto de impugnación, argumentó la ilegalidad de la resolución por encontrarse indebidamente fundada y motivada en cuanto al fondo del asunto. En este caso, de ser fundada la alegada violación, podría alcanzar un mayor beneficio, y por consiguiente, en nuestro ejemplo, el contribuyente tendría un interés jurídico para acudir al juicio de amparo en la vía directa, aun y cuando se haya obtenido previamente una nulidad. Las resoluciones que ponen fin al juicio son las que, sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, esto es,
cuando no existe pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto. Recordemos que la procedencia del amparo directo se encuentra sujeta al imperativo consistente en que, en contra de las sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, antes de acudir al amparo, deben agotarse los medios de defensa ordinarios, a través de los cuales pudieran ser revocadas o modificadas. De lo contrario, este medio de control constitucional será improcedente. A modo de ejemplo, entre las resoluciones que ponen fin al juicio están el desechamiento de la demanda, el auto de sobreseimiento, la resolución que decreta la caducidad de la instancia, entre otras. Los tribunales colegiados de circuito, por regla general, son competentes para conocer del juicio de amparo en la vía directa, y su competencia se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya efectuado el acto reclamado, así como por su especialización. Esto de conformidad con el artículo 33 y 34 de la Ley de Amparo. Es importante mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conoce de oficio o a petición fundada de un tribunal colegiado de circuito o del fiscal general de la República los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten, de conformidad con el artículo 107 fracción quinta de la Constitución Federal y artículo 33 de la Ley de Amparo. Las normas generales pueden ser objeto de impugnación en el juicio de amparo directo, cuando su inconstitucionalidad se plantee vía concepto de violación. Esto de conformidad con el artículo 175, fracción cuarta de la Ley de Amparo. Como dato adicional, para que en el juicio de amparo directo sea posible el análisis de los conceptos propuestos para demostrar la inconstitucionalidad de normas generales, el tribunal colegiado debe verificar lo siguiente: la aplicación de la norma controvertida, ya sea en la secuela procesal o en la sentencia reclamada, que dicha aplicación cause perjuicio al quejoso, y si respecto de tales normas, en caso de que se tratara de un amparo indirecto, el juicio resultaría procedente. En este contexto, solo la actualización de estos presupuestos permitirá que el Tribunal de Amparo haga el estudio respectivo y llegue a la determinación que corresponda. En lo que respecta a los requisitos de la demanda de amparo directo, están fundados en el artículo 75 de la Ley de Amparo. Es importante mencionar que la Ley de Amparo dispone que al reclamarse la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, lo que significa que en la demanda de amparo principal y en su caso en la adhesiva, el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales, ya que si no se alegan, se tendrán por consentidas. Esto de conformidad con los artículos 171 y 174 de la Ley de Amparo. En cuanto a la sustanciación del amparo directo, podemos resumirla en dos momentos, esto es, en trámite ante la autoridad responsable y en trámite ante el tribunal colegiado. Trámite ante la autoridad responsable. La demanda de amparo se debe presentar ante la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes. Dentro del plazo de 5 días, la autoridad responsable que emitió la sentencia definitiva o la resolución que puso fin al juicio debe certificar al pie de la demanda la fecha de notificación al quejoso de la resolución reclamada, la de su presentación y los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. Correr traslado al tercero interesado. Y rendir su informe justificado acompañando la demanda de amparo, los autos del juicio de origen con sus anexos y las constancias de traslado a las partes. En el sistema procesal acusatorio se acompañará un índice cronológico del desahogo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado y en el que se indique el orden de intervención de cada una de las partes. Trámite ante el tribunal colegiado. El presidente del tribunal colegiado tiene 3 días para resolver sobre la admisión de la demanda. Puede prevenir al quejoso para que regularice su demanda o incluso puede desecharla de plano por encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Si el presidente del tribunal colegiado no encuentra motivo de improcedencia o defecto en la demanda, o una vez subsanado la prevención, admitirá la demanda y mandará a notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de 15 días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. Transcurrido el plazo anterior, dentro de los 3 días siguientes, el presidente del tribunal colegiado
turnará el expediente al magistrado ponente que corresponda, a efecto de que formule el proyecto de resolución, dentro de los 90 días siguientes. En cuanto a la sentencia, sus requisitos están establecidos en el artículo 74 de la Ley de Amparo, y se destaca, para efectos del amparo directo, la fracción quinta. Como dato adicional, los efectos de la concesión del amparo se encuentran previstos en el artículo 77 de la Ley de la Materia. Amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto tiene establecida y desarrollada su procedencia en el artículo 107 de la Ley de Amparo, misma que podemos clasificarla en dos grandes grupos de actos de autoridad, esto es, en normas generales y actos u omisiones concretos. Normas generales. La fracción primera del artículo 107 de la Ley de Amparo señala las diversas especies de normas generales que pueden impugnarse por medio de esta vía procesal del amparo. En este video no la referiré en razón de que ya he hablado sobre ellas en un video anterior. Actos u omisiones concretos. La otra gran especie de actos de autoridad que pueden impugnarse por la vía indirecta son aquellos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica concreta u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Estos actos están regulados de la fracción segunda a la fracción octava del artículo 107 de la Ley de Amparo. Esto es, en la fracción segunda se hace referencia a que pueden impugnarse por esta vía los actos de cualquier autoridad administrativa, sin importar la naturaleza del acto. No obstante, como nota distintiva, este tipo de actos deben tener un carácter de aislados y no derivar de un procedimiento seguido en forma de juicio, ya que este último supuesto está comprendido en la fracción siguiente. En efecto, en la fracción tercera, se establece que el amparo procederá contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, y siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de esas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Y actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por México. Del contenido de la fracción cuarta se desprende la procedencia del amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, realizados fuera de juicio o después de concluido. Lo que busca esta disposición protectora es no obligar a la persona que es parte en un juicio a esperar hasta el fallo definitivo para proteger un derecho que puede ser vulnerado de modo irreversible por un acto procedimental derivado del proceso jurisdiccional. Por lo que hace a la fracción quinta, la misma establece la procedencia contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Este supuesto de procedencia se refiere a la irreparabilidad material que pueda sufrir el derecho fundamental de una persona en virtud de lo ordenado dentro de la tramitación de un juicio. La fracción sexta dispone que es procedente el amparo contra actos, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas. Esta hipótesis busca brindar tutela a todas aquellas personas que, sin ser partes en un juicio, vean afectados sus derechos fundamentales por actos emanados del mismo. Por lo que hace a la hipótesis de la fracción séptima, la misma dispone que la acción de amparo indirecto procederá contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o por suspensión de procedimiento cuando no está satisfecha la reparación del daño. Por último, la fracción octava señala que esta vía procesal es apta contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto.